Comenzamos este último tutorial relativo al campo magnético giratorio, demostrando los teoremas de Ferrari y de Leblanc. El teorema de Ferrari demuestra cómo es posible crear un campo magnético giratorio en la estructura que estamos considerando en estos tutoriales, y el teorema de Leblanc establece una relación entre campos magnéticos giratorios y campos magnéticos pulsantes. Ambos teoremas son fundamentales para la comprensión de los principios fundamentales de las máquinas eléctricas de corriente alterna. Antes de proceder al planteamiento del teorema de Ferrari, vamos a recordar brevemente los diferentes tipos de bobinas que se han considerado en el estator. Se comenzó en el primer tutorial a considerar una bobina de paso diametral y se analizó el campo magnético que ésta creaba en el entrehierro, obteniendo el desarrollo en serie de Fourier y la componente fundamental del mismo. Posteriormente, en el segundo tutorial, se recurrió a utilizar una bobina la cual creaba un número de pares de polos superior a 1 en el entrehierro. Se llegó a la conclusión de que el campo magnético que se creaba tenía la misma forma, por lo tanto tenía el mismo desarrollo en serie de Fourier, pero con la peculiaridad de que la amplitud de todos los armónicos de ese desarrollo en serie de Fourier estaba dividido por el número de pares de polos P. También se estudió en el tercer tutorial el caso de una bobina cuyo paso era diametral, pero donde estaba dividida en secciones, en distintas ranuras, es decir, una bobina de paso diametral distribuida. Se llegó a comprobar que la fuerza magnetomotriz resultante en el entrehierro tenía una forma escalonada y cuyo desarrollo en serie de Fourier tenía la misma forma que en el caso de una bobina de paso diametral, con la excepción de que aparecía multiplicada por un coeficiente de distribución que dependía del número de secciones Q y del ángulo de separación entre ranuras adyacentes de la misma bobina. En general y en la práctica vamos a encontrarnos que las bobinas que se sitúan en el estator de las máquinas de corriente alterna van a ser bobinas que van a crear en general un número de pares de polos P y que van a estar en general distribuidas a lo largo de las ranuras existentes en el estator. Por lo tanto, vamos a tener bobinas cuya fuerza magnetomotriz va a responder a la expresión que tenemos aquí, donde la forma de dicha expresión que representa el desarrollo en serie de Fourier recuerda a una bobina de paso diametral, pero donde vemos que las amplitudes están divididas por el número de pares de polos y aparece el coeficiente de distribución. En el análisis que se va a realizar a continuación del desarrollo del teorema de Ferrari, van a considerarse bobinas de paso diametral concentradas, es decir, no distribuidas. Se va a considerar esta situación por simplicidad, pero no hay que dejar de olvidar que en la práctica nos podemos encontrar bobinas que creen un número de pares de polos superior a 1 y que estén distribuidas. Estudiar la máquina considerando bobinas de paso diametral es fácil y simple, y pasar de los resultados que se obtengan considerando una bobina de paso diametral a considerar los resultados que se obtendrían si se tuviese en cuenta de que las bobinas son de paso acortado y distribuidas, tan solo es necesario multiplicar por el coeficiente K⁻t y dividir por el número de pares de polos que resulten en la máquina. Tras la introducción anterior, vamos a proceder a demostrar el teorema de Ferrari. Este teorema prueba
la forma en que es posible crear un campo magnético giratorio en el entrehierro de la estructura que estamos considerando en estos tutoriales. Para ello hace falta utilizar 3 bobinas, las cuales se van a disponer en la cara interna del estator y que aquí, por simplicidad, se van a considerar bobinas de paso diametral y concentradas. Se pueden distinguir 3 bobinas. La primera de ellas, la bobina AA', que está pintada en color rojo. La segunda bobina, la BB', que está pintada en color verde y que se puede apreciar que está desplazada 120 grados en el entrehierro respecto a la primera. Y la tercera bobina, la bobina CC', que está pintada en azul y que se puede apreciar que tiene un desplazamiento de 120 grados en el estator respecto a la bobina anterior. Vamos a considerar los terminales que no tienen prima de cada una de las bobinas como los terminales de entrada de la corriente, los terminales A, B y C, y vamos a considerar los terminales que sí tienen prima como los terminales de salida. Las 3 bobinas, como ya se ha comentado, están decaladas o desplazadas 120 grados entre sí sobre el entrehierro. Son bobinas de paso diametral y concentradas, por lo tanto cada bobina creará un número de polos igual a 2 en el entrehierro. En esta otra imagen se recoge el desarrollo lineal de la estructura que hemos estado viendo antes. Se han respetado los colores con los que se han pintado las distintas bobinas de paso diametral, rojo, azul y verde. Se indican con una cruz el terminal correspondiente de cada una de ellas, por donde hemos dicho que vamos a introducir la corriente, y vamos a hablar de ella un poco más adelante, y con un terminal, con un punto por donde sale la corriente. Sabemos que cada bobina tiene n espiras y que por simplicidad solamente se representa una sola vuelta. En la parte inferior de esta misma figura se representa la vista superior de ese desarrollo lineal, donde hemos eliminado el estator para poder ver las 3 bobinas, cada una con sus colores, y donde se ve claramente que están desplazadas entre sí 120 grados sobre el entrehierro, e igualmente se indican las corrientes entrantes. Cada una de las corrientes se van a identificar por los terminales de la bobina. Así, de esta forma, la corriente de la bobina AA' pues será una corriente variable en el tiempo con subíndice A-A'. Lo mismo ocurrirá con la bobina BB' y lo mismo ocurrirá con la bobina CC'. Vamos a centrarnos ahora en la naturaleza de esas corrientes que vamos a inyectar por las bobinas. Estas corrientes van a ser unas corrientes que van a pertenecer a un sistema trifásico equilibrado. Es decir, las 3 tendrán el mismo valor máximo, pero estarán desfasadas 120 grados eléctricos entre sí. Por lo tanto, su representación matemática es la que vemos en la parte superior de esta figura. Volvamos a la representación en sección transversal de la estructura. Se escoge como origen de ángulos el eje de la bobina AA', que está aquí indicado con una flecha en color rojo. Se escoge cualquier punto P sobre el entrehierro de la máquina. Se va a llamar con el ángulo θ al ángulo que forma precisamente el radio del punto P respecto al origen de ángulos. Visto todo lo anterior, si para cada una de las bobinas que tenemos en el estator se coge la componente fundamental de la fuerza magnetomotriz que crea,
Se sustituye el valor de la intensidad I por el valor correspondiente a la expresión que tenemos más arriba en esta figura. Se puede llegar a la conclusión que la componente fundamental de fuerzas magnetomotrices creadas por cada una de las bobinas por separado en el entrehierro en un punto P que dista un ángulo θ respecto al origen considerado anteriormente, es el conjunto de tres expresiones que tenemos aquí, donde F máximo es 4 partido por pi, K sub D, número de espiras de la bobina, por el valor máximo de la intensidad inyectada, partido de 2 veces el número de pares de polos que se crea en la máquina. En el ejemplo que estamos tratando, sencillo, la bobina no está distribuida y el número de pares de polos que se crean es igual a 1. Realmente en el entrehierro de la máquina lo que se va a obtener va a ser la composición de esas tres fuerzas magnetomotrices pulsantes. Si se suman las tres expresiones anteriores, tras un breve ejercicio de simplificación algebraica y trigonométrica, se puede llegar a obtener la expresión correspondiente a la componente fundamental de la fuerza magnetomotriz resultante, que es la que vemos abajo del todo en la figura. Se puede comprobar que esta fuerza magnetomotriz de carácter sinusoidal es variable en el espacio y de amplitud constante cuando varía el tiempo. En la siguiente simulación con MATLAB se va a ver las componentes fundamentales parciales y la componente fundamental total y ver cómo realmente esta componente fundamental de fuerza magnetomotriz se mueve, gira, y lo va a hacer a una velocidad angular que será igual a la pulsación eléctrica de las corrientes inyectadas omega partido de el número de pares de polos. Antes de iniciar la simulación en MATLAB, vamos a ver brevemente en esta figura estática qué es lo que vamos a estar viendo. Van a ser tres gráficas. En la gráfica superior izquierda se representan los valores de intensidades de cada una de las corrientes que se inyectan por las bobinas. Se han dibujado las corrientes con los colores correspondientes rojos, azul y verde. Se ven que es un sistema trifásico equilibrado de valor máximo y máximo. En la parte izquierda inferior se va a dibujar las componentes fundamentales de fuerza magnetomotriz que crea cada una de las bobinas que hay en el estator. Incluso la posición angular de los conductores de ida y vuelta de estas bobinas están representadas en la zona, en la línea central. En rojo la primera bobina, en verde la tercera bobina y en azul la segunda bobina. Para cada valor instantáneo de corriente que tengamos arriba, que se van a representar mediante los correspondientes cursores ya conocidos de tutoriales anteriores, se va a obtener las componentes fundamentales de fuerzas magnetomotriz en la representación de abajo. Ya se sabe que por cada una de las bobinas se va a obtener una componente fundamental pulsante. En negro se suma las tres componentes, la roja, la verde y la azul. Y se verá cómo esta es una componente cuya amplitud es constante y que va a dar un giro completo para una evolución completa de las corrientes. En la parte derecha se van a representar con los colores respectivos los fasores espaciales de cada una de las fuerzas magnetomotrices parciales y el fasor espacial correspondiente a la fuerza magnetomotriz total. Igualmente se comprobará que tanto los fasores espaciales verde, rojo y azul correspondientes a las bobinas van a ser unos fasores que van a estar quietos en el espacio pero que van a ser pulsantes,
y se va a comprobar que el fasor resultante va a ser un fasor de amplitud constante y giratorio en el entrehierro. Por lo tanto, se va a llegar a la conclusión de que el campo magnético que se obtiene es un campo magnético de amplitud constante y que va a girar en el entrehierro de la máquina. Aquí vemos en la parte superior izquierda cómo evolucionan las corrientes, en la parte inferior izquierda cómo evolucionan las fuerzas magnetomotrices que crean cada una de las bobinas y cómo evoluciona la fuerza magnetomotriz total dibujada en negro. Vemos que es de amplitud constante y cómo se desplaza a lo largo del entrehierro. Igualmente se puede ver los fasores espaciales, como estos son pulsantes, los que corresponden a las bobinas, los de color rojo, verde y azul, y cómo la secuencia que estos tienen hacen que la componente fundamental resultante sea giratoria, tenga una amplitud constante y sea giratoria. Es decir, tenemos un campo magnético giratorio, en este caso con sentido antihorario, y el cual da una vuelta en cada evolución completa de las corrientes inyectadas. Volviendo otra vez a la transparencia con las expresiones matemáticas, si se intercambian entre sí dos corrientes de las que se inyecta por las bobinas, por ejemplo, la corriente IBB' se inyecta por la bobina CC' y la corriente ICC' se inyecta por la bobina IBB', si se obtienen cada una de las componentes fundamentales de fuerza magnetomotriz que crea cada una de estas bobinas, se obtendrá la última expresión de esa transparencia, que se puede comprobar que es una fuerza magnetomotriz de amplitud constante y de giro contrario a la anterior. En ambos casos, tanto si se inyectan las corrientes como se indicó anteriormente, como que si se inyecta como se están indicando ahora, la velocidad de giro siempre será la pulsación eléctrica de la corriente partido del número de pares de polos. Veamos una simulación en MATLAB de este segundo caso. Ahora vamos a ver qué ocurre si se intercambian entre sí dos corrientes de las inyectadas en las bobinas. Vamos a seguir inyectando la primera corriente del sistema trifásico, la que está pintada en color rojo, por la bobina roja, por la primera bobina, pero ahora vamos a inyectar por la bobina azul, que es la segunda, la corriente verde. Por eso se puede comprobar que se ha cambiado la representación de la fuerza magnetomotriz de esta bobina. En la bobina azul la representación de la fuerza magnetomotriz que crea la estamos pintando en verde porque va a ser inyectada la corriente verde, y por la bobina verde se va a inyectar la corriente azul. Con respecto al caso anterior, se han intercambiado entre sí dos corrientes. ¿Qué ocurre? Pues sencillamente el campo magnético va a ser un campo magnético igualmente como antes, constante de amplitud y que va a girar en el entrehierro, se va a mover en el entrehierro, pero al haber intercambiado entre sí las corrientes va a ocurrir que ahora el giro se va a efectuar en sentido contrario. Veamos el ejemplo. Vemos por tanto que ahora, dado que las corrientes se han intercambiado, el efecto de composición de las tres fuerzas magnetomotrices pulsantes da una fuerza magnetomotriz giratoria, pero en sentido contrario. Se puede concluir por tanto que para hacer cambiar el sentido de giro del campo magnético en el entrehierro de la máquina, basta con intercambiar entre sí dos de las tres corrientes inyectadas por las bobinas del estator. Igualmente, la velocidad angular que se obtiene es de un giro completo de la fuerza magnetomotriz por cada evolución temporal de las corrientes.
Aquí vemos cómo finaliza la vuelta completa del campo magnético giratorio, en sentido, en este caso, horario. A ver ahora la simulación de un último caso, que en la práctica puede ocurrir cuando se estudien las máquinas asíncronas. Se trata de el hecho de que sobre las 3 bobinas que tenemos en el estator vamos a inyectar tan solo 2 corrientes, y por la tercera bobina no inyectamos ninguna corriente. Es decir, sobre la bobina roja concretamente vamos a inyectar la corriente que hemos venido representando con color rojo, y en la bobina azul vamos a inyectar la corriente correspondiente que hemos pintado en color azul también. Por la bobina verde no vamos a inyectar corriente. Cuando el sistema se ponga a evolucionar, veremos que evidentemente la bobina roja y la bobina azul crearán sus correspondientes campos magnéticos, las fuerzas magnetomotrices, que al estar representando aquí solamente la componente fundamental tienen forma sinusoidal y serán pulsantes. Estas 2 fuerzas magnetomotrices, la roja y la azul, se compondrán y darán una resultante de color negro. Veremos que esta resultante es giratoria, de la misma velocidad angular que la que hemos visto anteriormente, pero cuya amplitud va a ir variando en el tiempo. En la parte correspondiente donde se representan los fasores espaciales se va a ir dibujando el rastro que deja el afijo o la punta de la flecha del fasor de la componente resultante. Se va a comprobar que precisamente la componente resultante dibuja una elipse, su afijo. Por lo tanto, cuando esto ocurra, cuando tengamos un sistema de bobinas trifásicas en las que solamente se inyecten 2 corrientes de las 3 que constituye el sistema trifásico de corrientes, el campo magnético va a ser un campo magnético giratorio de velocidad angular igual a la pulsación eléctrica de las corrientes partido del número de pares de polo, pero cuya amplitud variará según una elipse. Veamos la simulación en MATLAB. Ahí tenemos la evolución, vemos cómo van evolucionando las componentes correspondientes a la bobina roja y azul, tanto en el tiempo como las fuerzas magnetomotrices en el entrehierro, como sus fasores espaciales. Y vemos cómo la componente resultante es una componente que está girando, que da una vuelta completa en el entrehierro cuando se evoluciona las corrientes en un ciclo completo, pero que la amplitud es también variable. Y se observa, puesto que se está dibujando el rastro que deja precisamente el fasor espacial cuando se mueve, se observa que la amplitud varía según una elipse. Se llama, por tanto, a este tipo de campo magnético creado un campo magnético giratorio elíptico. Todo lo anterior se corresponde con la demostración del teorema de Ferraris, que establece que cuando se dispone de un sistema de bobinas desplazadas 120 grados entre sí en el estator de una máquina, y por ellas se inyecta un sistema trifásico equilibrado de corrientes eléctricas, se produce un campo magnético giratorio de velocidad omega partido por P, en el entrehierro de la máquina. Si se intercambian entre sí 2 corrientes de las 3 consideradas, pues el sentido de giro del campo magnético cambia. Vamos a pasar a ver ahora el teorema de Leblanc. Para considerar el teorema de Leblanc, vamos a volver a tomar la estructura correspondiente a una bobina de paso diametral en
el estator, como la que vemos aquí en la figura. Si por la bobina anterior se inyecta una corriente de valor I máximo coseno de omega t, se sabe que la fuerza magnetomotriz resultante, su componente fundamental, es la que tenemos aquí, en esta expresión matemática. Sabiendo la relación existente entre el producto de dos cosenos de dos ángulos distintos, la expresión anterior puede quedar tal y como se refleja en la expresión resultante. Se comprueba que una fuerza magnetomotriz correspondiente a un campo pulsante creado por una bobina, la cual soporta una corriente de tipo sinusoidal, se puede poner como suma de dos fuerzas magnetomotrices cuyas expresiones son las correspondientes a dos campos magnéticos giratorios en sentido contrario y de amplitud mitad de la amplitud de la fuerza magnetomotriz pulsante. Esto es lo que se conoce como teorema de Leblanc. Con esto finaliza el tutorial presente dedicado al teorema de Ferraris y al teorema de Leblanc.